son egoístas y son personas que se aíslan en los demás. Para ello se pudiera reflexionar sobre la forma en que los padres apoyan a cada miembro de su familia para que conserve un sentido claro de individualidad y al mismo tiempo enseñarles a participar y cooperar con las necesidades de los demás. Aquí nos menciona la importancia de la comunicación que debe de haber entre padres e hijos para que estos vínculos no se rompan y el adolescente pueda tener una comunicación asertiva con sus iguales o con personas mayores. Esa es una tarea importante de los padres, apoyar a los hijos en el doble proceso de ser y pertenecer. Aquí, como lo hemos mencionado anteriormente, la adolescencia es una etapa que conlleva muchos cambios, tanto físicos y psicológicos, en donde la figura paterna y materna es muy importante para que el adolescente pueda establecer unas buenas bases de comunicación y pueda enfrentar este proceso. Esta etapa de significativos cambios físicos, psicológicos y sociales, la aceptación e influencia de los amigos y el grupo de iguales cobran gran relevancia. Aquí también vemos muy marcada la comunicación, ya que muchas veces en la adolescencia los jóvenes se dejan guiar por sus amistades y a veces esto puede influir en que el adolescente sea delincuente, drogadicto, si se deja como influenciar por sus malas amistades. Aquí es donde los papás tienen que ejercer su rol y tener una buena comunicación con ellos, así como ganarse la confianza para que ellos puedan contarles sus problemas y qué es lo que les aflige. Esto no significa que la familia pierda su influencia, más bien es todo lo contrario. Los padres seguirán siendo el factor fundamental que permitirá a los hijos abrir con confianza y seguridad las puertas de la juventud y madurez posterior. Los progenitores durante la adolescencia dudan de ser capaces de establecer una buena relación con sus hijos. Habrá momentos conflictivos, la clave radicará en cómo solucionen estas dificultades y el desarrollo de la comunicación familiar. Aquí se ve muy marcado la comunicación asertiva que los papás deben de tener, no porque el adolescente sea rebelde y muestre como agresividad. Si el papá cae, digamos, en el juego, aquí se va a reflejar la comunicación. ¿Qué dije? Aquí se va a ver afectada la comunicación. Hay que tomar en cuenta que la existencia de crisis no siempre significa que las consecuencias sean negativas, ya que estos periodos pueden ser críticos como una oportunidad para reforzar y consolidar nuevos lazos familiares. Aquí depende de cómo lo vea la familia. La crisis nos puede ayudar a tener un mejor acercamiento con nuestros hijos y poder tomar soluciones. Sin embargo, también depende de la familia o de los papás, pueden irse por el lado negativo y tomar una mala actitud con sus hijos. Ser padre no es una tarea fácil, ya que para ello se requiere estar en constante preparación y actualización como vía para mejorar y mantener la estabilidad familiar. Aquí debe de haber una armonía y buena comunicación tanto padre y madre para que entre los dos puedan llegar a soluciones y puedan establecer reglas y límites que le favorezcan a los hijos. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre la crisis en la familia y de cómo afecta la comunicación en el adolescente. Según Frontera y Cabezuelo, si se unen en el tiempo las crisis de los padres y los hijos, la inestabilidad de las relaciones puede ser mayor y se puede incluso producir la ruptura del núcleo familiar en el momento más oportuno para el adolescente. Aquí se puede ver impactado tanto los problemas de los padres con los problemas que el adolescente está sufriendo.
Si los padres se sumergen en su mundo y se olvidan de que tienen que establecer una buena comunicación con sus hijos, puede llegar a haber una ruptura en el ámbito familiar. Por tanto, es muy importante que los padres tengan un acuerdo de actitud, acepten al adolescente con sus críticas, tutelen el cambio, no abandonen su responsabilidad y sean un sólido refugio afectivo en los momentos adversos. Aquí es muy importante el apoyo de los papás hacia los hijos, no mostrarse como... Es importante tener en cuenta, para no llegar a una ruptura familiar, considerar una terapia familiar o una terapia primero con los padres para poder tener una orientación psicológica que nos ayude a enfrentar este proceso y el cambio de nuestro hijo adolescente. Como se mencionó con anterioridad, debido a que tanto padres e hijos experimentan periodos de crisis, esta puede ser una de las razones para que la comunicación entre ambos no sea tan sencilla de lograr, afectando de esta forma las relaciones familiares. Aquí volvemos a lo mismo. Cuando se llega a este punto en donde los padres e hijos caen en crisis, es importante que ellos puedan concientizar que es y considerar tener una terapia psicológica u una orientación profesional para poder favorecer la comunicación y que estos lazos afectivos no se rompan. Comunicación padres e hijos y adolescentes según Cangas y Molders. Desde los primeros momentos de la vida, la comunicación constituye una parte primordial en el desarrollo de toda persona, no solamente para satisfacer las demandas básicas de alimento, vestido, seguridad, entre otros, sino también otras más ligadas a la exploración, al placer o a la adaptación. Para ello, el contacto físico que se recibe desde pequeño contribuye a un buen desarrollo físico y emocional. Aquí es muy importante la etapa de la infancia, ya que es donde se consolidan los lazos afectivos que los padres establecen con los hijos, para que posteriormente ellos puedan tener una buena comunicación y exista la confianza entre ellos para poder contarse sus problemas. En cada familia, según Yusuf, existe una diferente modalidad de comunicación. Hay familias con comunicación indirecta, vaga y poco sincera, en las cuales existe mucho conflicto. Aquí pudiéramos poner un ejemplo de las familias disfuncionales, en donde por problemas de los padres, los hijos se ven afectados. La autoestima de sus integrantes se ve disminuida, las reglas son rígidas, inhumanas, fijas e inmutables, por lo cual el enlace de esta con la sociedad es temeroso, aplacador e inculpador. Aquí podemos ver en donde los padres son muy rígidos con los hijos y las reglas que les imponen son muy severas. Por lo tanto, el adolescente se va a mostrar temeroso y va a reflejar ciertas conductas de agresividad con sus compañeros o con las demás personas de la sociedad. Por otro lado, tenemos a las familias con una comunicación directa y clara, también es específica y sincera. En estas hay poco conflicto y se da una resolución adecuada cuando lo necesitan. También existe mayor interés entre los asuntos familiares, sus integrantes tienen una sana autoestima y las reglas son flexibles, humanas, adecuadas y sujetas a cambio. Su enlace con la sociedad es abierta y confiado y está fundamentado en la elección. En esta es como la familia que todos quisieran tener. No. En esta segunda familia se puede como observar que tiene comunicación, que existe confianza y que es como una base para que tengan solución si llegan a estar en un momento de crisis. Por otro lado, tenemos las estrategias de comunicación
entre padres e hijos, según Yusuf. La primera es evidente que la comunicación con los hijos es más fácil cuando desde pequeños está bien fundamentada. Por eso es importante que desde niños se cree este vínculo tanto afectivo y comunicativo entre padre-hijo y madre-hijo. Dice que no es imposible hacerlo cuando ya está en una etapa de adolescencia, y aunque no existe una receta o algo mágico, pero eso no quiere decir que a la edad eso no quiere decir que a la edad que tienen sus hijos actualmente no puedan crear ese vínculo y tengan esa comunicación con sus hijos. El primer paso es reconocer que no hay una receta mágica, pues lo que funciona con unos no puede funcionar con otros. Cada quien tiene como su manera de comunicarse. El segundo punto es limitarse a escuchar sin interrumpir y poniendo atención a lo que él dice. Para ello se debe elegir un lugar tranquilo y sin interrupciones. A los adolescentes les gusta mucho que los escuchen, aunque a veces no lo den a demostrar, en el fondo sí les gusta que los escuchen. Otro punto importante es no sermonear, ya que cuando menos consejos des, ellos mismos te pedirán más. Por otro lado es buscar ocasiones, dado que los adolescentes no cuentan cuando se les ordena, sino cuando ellos quieren. El padre debe estar disponible, o sea que no es cuando el papá quiera, sino cuando ellos necesiten realmente como ese apoyo y ellos mismos lo busquen. Por otro lado está el hablar de las diferencias, ya que si el hijo no tiene claro que se respeta su derecho a opinar diferente, será difícil que confíe en sus padres. Por eso es muy importante el respetar la opinión de cada uno de los integrantes de la familia y sobre todo como que marcar mucho la opinión de ellos o sus decisiones. Y por otro lado está el no exagerar ante un error o incumplimiento, ya sea por parte del padre o por parte del hijo, sino sí tener en cuenta de que todos somos humanos y que cada uno puede cometer errores. También una buena forma de preguntar lo más calmado posible su opinión al respecto y a partir de ahí hablar. Una buena forma de preguntar es hacerlo de una manera calmada, su opinión al respecto y a partir de ahí hablar de las diferencias, o sea, entablar como esta plática donde cada uno dé su opinión y aunque sean diferentes opiniones o diferentes ideas, sí respetar mucho esta cuestión de decisión. Y por otro lado, platicar de sus preocupaciones e intereses. Algunos de los temas que interesan o preocupan en estas edades son los estudios, las aficiones, emociones, la familia, temas delicados, los padres, en el futuro, la cultura, entre otros. Esta cuestión platicar de sus preocupaciones e intereses. En este punto es muy importante como recalcar la importancia que tiene o darle la importancia a las actividades que los adolescentes les gusta, por ejemplo el jugar fútbol, los videojuegos o algún deporte de su interés. Y por otro lado, también tomar en cuenta que los papás también tienen temas de su interés, entonces lo pueden como plantear y platicarlo en la cena, en la comida. Otra de las estrategias que se refiere a comunicarse con respeto, pues a veces los adolescentes provocan diciendo o haciendo cosas inapropiadas. Debemos de tomar en cuenta que ellos son muy impulsivos y a veces dicen cosas sin pensarlo. Desde el principio.
Otra de las estrategias y como ya lo habíamos hablado antes, una de las estrategias muy importantes es el respeto. En ocasiones los adolescentes suelen provocar las peleas con los papás porque dicen ideas que no, espérate ya. Como ya lo habíamos venido hablando antes, una estrategia muy importante y siempre debemos de tomar en cuenta es el respeto. Y aquí nos dice que en ocasiones los adolescentes provocan discusiones o peleas diciendo o haciendo cosas inapropiadas. Ellos suelen ser muy impulsivos y en ocasiones no suelen pensar lo que van a decir sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede contraer. Otra es tener autocontrol, que se demuestre que esto dará pie a mejores relaciones y conversaciones en un futuro. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene el que los papás posean una buena autoestima. Dice que es muy importante considerar su propia autoestima, ya que esta influye directamente en los niños o en los hijos. Si se quieren y están bien consigo mismos, transmitirán esto implícitamente al hijo. Le permitirán desde muy pequeño experimentarse, le respetarán su ritmo y su tiempo y no estarán restringidos por las normas y el deber ser. Esto quiere decir que si tú como papá eres una persona con una buena autoestima, que se quiere, se valora, todo esto se lo vas a transmitir a tu hijo. Más sin en cambio, si eres una persona insegura, lo que vas a crear es que tu hijo sea inseguro, tímido, que no tenga opinión por él mismo, etc. Por otro lado, está como apoyo a la asertividad en la comunicación por Wackerly. Dice que la asertividad permite modelar desde el ser del adulto la comunicación que propicie el establecimiento del diálogo. Se refiere a la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera franca, abierta, amable, directa y adecuada, logrando así expresarnos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Dice que los principios básicos de la asertividad es, una vez más, el respeto por los demás y por uno mismo, el ser directos en situaciones de sentimientos, creencias y necesidades, ser honestos, ser apropiados en los diferentes contextos, en un espacio y siempre teniendo en cuenta un tiempo. Hay tres tipos de conductas, La primera es la asertiva, que es una conducta asertiva, es una capacidad de decir sin miedo lo que se siente, teniendo en cuenta cómo hacerlo. Es tomando en cuenta los 4 puntos anteriores, que es el respeto, la honestidad, ser directos, y el otro punto, ¿cuál era? Y ser apropiado. La otra es la conducta pasiva. Dice que se observa cuando el que habla no respeta sus propias necesidades y derechos. Esta persona carece de autoestima suficiente como para expresar sin miedo sus ideas, ya que piensa que lo que va a decir o va a hacer va a estar mal, o será objeto de crítica y burla por parte de los demás. Esta pudiera ser un ejemplo muy significativo en la cuestión de la autoestima con los papás. Una conducta asertiva la va a tener un niño o un adolescente que posea unos papás con buena autoestima. Y la conducta pasiva la va a tener aquel alumno o paciente que tenga a sus papás con una mala autoestima. Y por otro lado está la conducta pasiva, que la va a tener un adolescente que posea unos papás con baja autoestima, que sean tímidos y que tampoco tengan esa facilidad de relacionarse con los demás. La tercera es la conducta agresiva, que se refiere al tipo de persona que no respeta sus pensamientos y necesidades, pero lo hace también de una forma exagerada y transgresora.
hacia los sentimientos de los demás. Se comporta de una forma dictatorial e impositiva con los demás. Es esta persona que no tiene tolerancia, que no es paciente y suele como reaccionar de manera muy impulsiva. Es muy agresiva y con cualquier cosa que esa persona considere que no es adecuada, él explota. Y por otro lado nos dice que la persona que aborda una situación de forma asertiva tiene más posibilidades de lograr una solución satisfactoria, no solo para ella, sino para los que intervienen también. Por otra parte, existen 4 tipos de estilos parentales. El primero está los parentales autoritarios, que estos son los padres que utilizan exclusivamente la coerción para controlar a sus hijos, en vez de razonar con ellos o elogiarlos. En este más que nada es como un papá demasiado, ¿cómo llamarlo?, autoritario, y que siempre está como por arriba de ellos, que los presiona mucho, los regaña y suele castigarlos o en ocasiones golpearlos también. El otro es el padre permisivo, que es aquel que no impone consistentemente unas reglas y no tienen expectativas importantes con respecto a sus hijos. Son aquellos papás que no les ponen atención y que simplemente cumplen como el capricho del hijo y no tienen como ese papel de autoridad ante sus hijos y juegan como un rol de, pues sí, en ocasiones suelen jugar un rol de hermanos. Y el segundo es el papá con autoridad. Él mantiene un control firme sobre sus hijos, razonando con ellos en vez de utilizar la coerción. En este, a diferencia del primero, suele ser autoritario, pero sin llegar